Hola, mi nombre es Gerardo Zapata y voy a presentar mi evidencia 3, reflexión individual sobre la viabilidad de proyectos. En este caso, el banco de alimentos, el reto con el banco de alimentos, el proyecto de los trailers, si es rentable o no comprar un trailer. La primera pregunta, explique cómo se obtuvieron los flujos de efectivo de tu proyecto. Bueno, para los flujos de efectivo del proyecto en el primer año, primero calculamos los ahorros que simplemente tomamos el Excel del 2021 que nos pasó Raúl del Banco de Alimentos. Hicimos un promedio de los meses que estaban ahí y de los gastos que se hacían por mes. Este promedio fue de 124,760 pesos y fue el promedio que utilizamos para todos los meses. Después calculamos los costos de operación, de donde multiplicamos los kilómetros que se recorrieron durante todo este 2021 y con el mismo promedio que calculamos del Excel de los kilómetros totales por mes y obtuvimos el costo kilómetro, que este costo kilómetro lo multiplicamos por los kilómetros que obtuvimos para obtener un total de 82,000 pesos por mes. Para calcular esto, tomamos en cuenta el mantenimiento, el salario del operario, la gasolina, las llantas y el costo del personal de aseo. Después, para calcular la depreciación de los activos del proyecto, tomamos en cuenta la depreciación de tanto la caja refrigerada como del mismo tráiler, que obtuvimos una depreciación del 11%. La inversión de activos de operación fue simplemente lo que se gastó en la compra del tráiler y de la caja, que fue un total de 3,078,000 pesos. Y los costos operativos tomamos en cuenta la capacitación del operario, que pues fue un total de 24,667 pesos. Y la segunda pregunta, explica cómo impacta la estimación de los costos del proyecto en los indicadores utilizados, BPN, TIR y TREMA. Empezando por el TREMA, este lo obtuvimos por el director de transporte del HEV. Él nos dijo que para un proyecto como este, el tráiler, y de la compra de un tráiler y de su caja de refrigeración, que lo óptimo es que usemos un TREMA del 18% y ya con esto podemos obtener el valor del valor producto neto, el VPN. Partiendo del VPN debemos de tener en cuenta que es un indicador confiable y preciso para el flujo de efectivos futuros. No obstante, es la herramienta que permite traer el valor presente de la totalidad de los flujos de la organización, de manera que pueda verificar cuáles serán las cifras que representen ganancia o pérdida en el caso particular del proyecto. Entonces, el VPN funciona que te trae las ganancias que vas a tener en el futuro o las pérdidas que vas a tener en el futuro al presente. Entonces, si el VPN es positivo, ese valor positivo serían tus ganancias. Si el VPN es negativo, pues eso es lo que perderías y es lo que indica si un proyecto es viable o no viable. O bueno, si se acepta o no se acepta. Después, siguiendo por la tasa interna de retorno o el TIR, a raíz de los costos se puede proyectar la tasa de interés o rentabilidad que ofrece esta inversión. Esta igualada al valor cero presente de los flujos de efectivo positivos y negativos del proyecto. En síntesis, es la máxima renta a cobrar del proyecto por prestar dinero, con base en los costos y flujos que puede estimar la TIR, la cual, si es mayor que el TREMA, que como ya dije es del 18%, se acepta el proyecto y si es menor, se rechaza el proyecto. Este, la tercera pregunta es, explica qué factores del estudio de mercado impactan en el estudio técnico. Entonces, lo que impacta el estudio de mercado en el técnico es la demanda de las familias que están afiliadas al Banco de Alimentos. Porque estas familias que están afiliadas marcan la distancia que tenemos que recorrer para llegar a ellas, las casetas de cobro que tenemos que cruzar para llegar a estas mismas familias, la gasolina que se gastará para llegar a las familias, la cantidad de producto que enviará el Banco de Alimentos para que llegue a estas familias y pues por lo mismo dicta qué tipo de vehículo vamos a necesitar, que pues bueno, al ser tantas familias, pues un tráiler es la única opción y qué tipo de caja se va a necesitar, que igual como el Banco de Alimentos trabaja muchos
productos que ocupan refrigeración, pues se necesitará una caja refrigerada. Y todo esto se dicta por lo mismo, por las familias que están afiliadas al banco. Entonces, por lo mismo, entre mayor sean las familias, que el número de familias que están afiliadas, crecerá el número de rutas. Y si crece el número de rutas, en caso de que el banco de alimentos llegue a comprar un tráiler, mayor serán sus ahorros. Entonces, la cuarta pregunta y la más importante. Si tu proyecto resulta viable, explica cuáles son los factores que consideras que hacen al proyecto una inversión segura. Y si tu proyecto no resulta viable, explica cuáles son las condiciones para que el proyecto resulte viable. Ok, todavía no tenemos los cálculos totales o el número final, pero desde ahora podemos asegurar que no va a ser viable el proyecto, tanto porque desde ahorita podemos ver que el BPN va a terminar siendo negativo y la TIR va a ser menor que el 18%. No tenemos el número exacto todavía cuánto nos va a dar de BPN o de TIR, pero estamos seguros que no va a ser viable este proyecto. ¿Por qué no va a ser viable? Más bien, ¿cómo podemos hacer que sí sea viable? Aumentando el número de rutas para que los ahorros que el Banco de Alimentos tenga por mes sea mayor. Tenemos que incrementar las rutas mucho más. Y además de aumentar el número de rutas, se tiene que aumentar el tiempo, porque el proyecto de 5 años es un lapso de tiempo muy corto para el Banco de Alimentos. Entonces, aumentando el proyecto aproximadamente a como vemos nuestros números ahorita, alrededor de 7 años, el proyecto ya podría llegar a ser viable. ¿Qué pasa? Que al aumentar las rutas y al aumentar el tiempo, pues significa que el tráiler va a estar recorriendo más distancias. Entonces, por lo mismo, aunque sea muy poca la probabilidad, aumenta la probabilidad de un accidente. Entonces, el proyecto puede llegar a ser viable después de 7 años, pero si dentro de estos 7 años se llega a tener un accidente, dependiendo de la gravedad del accidente, pero en la mayoría de los casos va a terminar haciendo que el proyecto se desmorone y que no sea viable tener el tráiler. Muchas gracias.